Me quitaron la casa que construí con mis propias manos, el hogar donde vi crecer a mi único hijo, pero lo que ellos no sabían era que al despojarme de todo, en realidad me estaban devolviendo la vida. Mi nombre es José Manuel Ríos, y esta es la historia de cómo un viejo albañil al que dieron por acabado les enseñó a quienes más amaba que la dignidad no tiene precio y que la vida, tarde o temprano, siempre cobra las deudas del corazón. Me dejaron con una maleta en la vereda, creyendo que me habían reducido a escombros, sin imaginar que dentro de mí los cimientos eran más fuertes que nunca. Ellos apostaron todo al dinero y a la ambición. Yo, en cambio, aposté mi última carta a un viejo secreto guardado por amor. Soy un hombre de 73 años, viudo y jubilado. Mis manos, agrietadas y duras como la piedra que tanto trabajé, son el mapa de mi vida entera. Durante más de 40 años, fui maestro de obra, conocido en todo el barrio por ser un hombre de palabra. Con estas mismas manos levanté mi casa, ladrillo a ladrillo, y con el mismo esfuerzo crié a mi hijo, David. Desde que mi Rosa partió hace 10 años, la casa se volvió un gigante silencioso y frío. Mis días transcurrían entre el eco de los recuerdos y una sopa fría que comía solo, mirando la silla vacía frente a mí. Me había convertido en eso, en un mueble viejo que estorbaba, en una vergüenza silenciosa para la familia que mi hijo había formado, un recordatorio de un origen humilde que él quería olvidar. El día que me traicionaron, sus gritos todavía resuenan en mis oídos. «Eres un viejo egoísta e inútil», me lanzó David, con los ojos inyectados de una codicia que yo no reconocía. Querían vender la casa para invertir en uno de sus negocios modernos, y yo me negué. Era el legado de su madre, el único techo que conocí. Horas después, volví de hacer unas compras y la llave no giró en la cerradura. Habían puesto una nueva. En la ventana un cartel de «Se vende» me abofeteó el alma. Me habían echado. Con un poder notarial que me hicieron firmar con engaños, mi propio hijo me había dejado en la calle. Me sentí como uno de esos muros que tuve que demoler en mi trabajo, hecho pedazos, expuesto y sin valor alguno. A veces, en la soledad de la noche, todavía me pregunto qué hice tan mal para merecer un final así, para que la sangre de mi sangre me tratara como a un estorbo. El dolor de la traición es una herida que no cierra, que quema por dentro y te hace dudar de todo lo bueno que alguna vez creíste haber construido. Por eso, te pido que escuches esta historia hasta el final y me digas qué harías tú en mi lugar. Quiero que me acompañes en este relato y me des tu parecer, tu consejo de amigo. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, para sentir que en alguna parte del mundo hay un corazón que entiende este viejo sentimiento de injusticia y soledad que hoy me ahoga. David y su esposa, Laura, creyeron que su plan había sido perfecto. Me vieron allí, parado en la acera con una maleta que apenas contenía un par de camisas viejas, mis herramientas de trabajo y el retrato de mi Rosita. Seguramente pensaron, pobre viejo, no le queda nada. Y era casi cierto, me habían quitado el techo, los muebles, las fotos de toda una vida. Pero en el fondo de esa maleta, debajo de una camisa gastada, había algo que su ambición les impidió ver, un pequeño cofre de madera de algarrobo. No lo tocaron, porque para ellos era solo una caja vieja, sin valor aparente. No, sabían que dentro de esa insignificante cajita de madera se escondía el verdadero legado que yo había protegido durante décadas. Ese cofre no guardaba los pocos ahorros que alguna vez tuve, ni joyas, ni títulos de propiedad. Dentro solo había un fajo de papeles amarillentos y un viejo certificado de acciones. Era una promesa que le hice a mi Rosa en su lecho de muerte, un secreto que construimos juntos con un sacrificio del pasado que nuestro hijo jamás conoció. Él creyó que, vendiendo la casa, me había quitado hasta el último céntimo, que me había dejado indefenso y a su merced. Lo que ignoraba es que mientras él se quedaba con los ladrillos y el cemento, yo conservaba la piedra angular sobre la que reconstruiría no solo mi vida, sino también el verdadero significado de la palabra familia y del honor. Yo no nací en la ciudad, mi cuna fue el campo. Crecí con el olor a tierra mojada y con el sol rajándome la piel desde chiquito.
Mis manos aprendieron a arar la tierra antes que a sostener un lápiz. Allá, el futuro era una línea recta: nacer, trabajar y morir en el mismo pedazo de suelo que tus abuelos. Pero yo soñaba con algo más, con el ruido de los carros, las luces de la gran ciudad y la promesa de que un hombre podía ser medido por su esfuerzo y no por su apellido. Dejé todo atrás, con una muda de ropa y el corazón lleno de miedo y esperanza, buscando un destino donde mis hijos no tuvieran que conocer la misma miseria que yo. Al principio, la ciudad fue un monstruo que casi me devora. Dormí en pensiones baratas, comí poco y trabajé en lo que salía. La soledad pesaba más que cualquier carga de ladrillos. Pero en la construcción encontré mi lugar. Empecé como peón, cargando baldes de mezcla hasta que los brazos se me acalambraban. El olor a cemento fresco se me metió en la sangre y se convirtió en el perfume del progreso. Aprendí el oficio mirando, preguntando, siendo el primero en llegar y el último en irse. No tenía estudios, pero tenía la fuerza de la necesidad y el orgullo de hacer las cosas bien, de construir paredes rectas y cimientos que duraran para siempre. Fue en una kermés de barrio donde la vi por primera vez. Rosa. Tenía una sonrisa que parecía espantar todas las penas del mundo y unos ojos que veían el hombre que yo podía llegar a ser, no el pobre diablo que era en ese momento. Ella vendía empanadas que preparaba su mamá, y yo junté el coraje para comprarle una, y luego otra al día siguiente, y así todos los días. Nos enamoramos con la simpleza de la gente de antes, sin lujos, pero con una lealtad a prueba de todo. Rosita fue mi ancla, mi compañera, la que me enseñó que un hogar no está hecho de ladrillos, sino de amor y paciencia. Juntos decidimos construir nuestro nido. Compramos un terrenito en las afueras, donde todo era puro campo, y ahí empezamos a levantar nuestra casa. Cada peso que ganaba iba a parar a bolsas de cemento o a varillas de hierro. Yo trabajaba en la obra todo el día, y al volver, seguía trabajando en la nuestra hasta que la noche nos dejaba a oscuras. Rosa estaba siempre a mi lado, alcanzándome un vaso de agua fresca, curándome las heridas de las manos, o simplemente sentada en un balde, haciéndome compañía. Cada ladrillo que pusimos juntos fue una promesa de futuro, un pacto de que, pasara lo que pasara, siempre tendríamos ese refugio que era nuestro y de nadie más. Cuando nació David, sentí un peso en el pecho, que era una mezcla de alegría infinita y una responsabilidad abrumadora. Al sostenerlo en mis brazos, tan frágil, tan pequeño, le juré a mi Rosa que ese niño no iba a pasar por lo que yo pasé. Él no tendría las manos rotas por el trabajo duro, ni la espalda vencida antes de tiempo. Le daríamos todo, le daríamos estudios, un futuro donde su mente fuera su principal herramienta, no sus músculos. Él sería un señor, un profesional. Ese fue nuestro juramento sagrado. Y por cumplirlo, estuvimos dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo, a poner sus sueños muy por encima de los nuestros, sin pedirle nunca nada a cambio. Para que David pudiera ir a un buen colegio y después a la universidad, el dinero no alcanzaba. Mi sueldo de albañil apenas cubría la comida y los gastos. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa. En secreto, vendí el único patrimonio que me quedaba de mis padres, un pequeño terreno en mi pueblo natal, el último lazo que me unía a mis raíces. A David nunca le contamos la verdad. Le dijimos que había conseguido un bono en Mindobese, el trabajo. No quería que sintiera el peso de mi sacrificio. Quería que volara libre, sin deudas emocionales. Ese dinero fue el cimiento de su educación, una renuncia silenciosa hecha por amor puro, un secreto entre Rosa y yo. Los años que siguieron fueron de un trabajo incansable. Acepté todos los trabajos extra que pude encontrar, sin importar si eran de noche o los fines de semana. Llegaba a casa cubierto de polvo, con el cuerpo molido por el esfuerzo, y a veces me quedaba dormido en la mesa mientras Rosa me servía la cena. Recuerdo el ardor en mis manos, agrietadas por la cal y el cemento, pero luego miraba los libros de David sobre la mesa, llenos de números y palabras que yo no entendía, y el dolor se convertía en orgullo. Estaba construyendo algo más grande que un edificio.
Estaba construyendo el futuro de mi hijo, y eso me daba fuerzas para levantarme cada madrugada. Ver a David convertirse en un hombre educado era mi mayor recompensa. Mientras sus amigos del barrio dejaban la escuela para ir a trabajar en talleres o en la construcción como yo, mi hijo se rodeaba de libros, hablaba de economía, de leyes. Entraba en un mundo que para mí era completamente ajeno y fascinante. A veces sentía una punzada de vergüenza por mi propia ignorancia, por no poder ayudarlo con sus tareas o entender sus conversaciones, pero esa sensación se borraba al instante por el inmenso orgullo que me invadía. Yo le estaba dando, con mi sudor, la llave de un mundo al que yo nunca podría entrar, y eso era suficiente para mí. El día de su graduación fue quizás el día más feliz de mi vida. Fui a la ceremonia, pero me quedé atrás, de pie junto a una columna, para no desentonar con mi ropa de trabajo entre los padres elegantes de sus compañeros. Desde la distancia lo vi subir a recibir su diploma, con su toga y su birrete, sonriendo para la foto. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi muchacho lo había logrado. Todo el sacrificio, cada ladrillo, cada noche sin dormir, había valido la pena. Metí mis manos ásperas y callosas en los bolsillos, sintiendo que, aunque estuvieran vacías, habían cumplido su misión más importante en esta vida. Una vez que David se hizo profesional y se independizó, la vida con mi Rosa se volvió más tranquila. Nos sentábamos por las tardes en el porche de nuestra casa, esa que habíamos levantado con tanto amor, a tomar unos mates mientras veíamos el sol caer. Ya no había que correr, ya no había que sacrificarse. Habíamos cumplido nuestra tarea. Ella siempre me decía, «Viste, viejo, valió la pena. Tenemos un hijo doctor y un hogar donde morir en paz». Su presencia llenaba cada rincón de la casa. Su risa era la música de fondo de mis días. En esa época, yo creía que la felicidad era eso, la simple certeza de tenerla a mi lado. Pero la vida me tenía preparada otra prueba. Mi Rosa enfermó. El silencio comenzó a ganarle terreno a su risa y la casa se fue volviendo fría y grande otra vez. La cuidé hasta su último aliento, en la misma habitación que habíamos construido juntos. Antes de irse, me tomó la mano y me hizo prometerle dos cosas: que nunca dejara solo a David y que cuidara nuestro legado, nuestra dignidad. En ese momento, sus palabras se referían a nuestro hogar, a nuestros recuerdos, pero con el tiempo entendí que hablaba de algo mucho más profundo, algo que tenía que ver con el pequeño cofre de madera que guardábamos como nuestro secreto más sagrado. Yo siempre creí en los valores que me enseñaron mis padres: el trabajo honesto, la palabra empeñada y, por encima de todo, la familia. Pensaba que si construías tu vida sobre esos pilares, serías indestructible. Creí que había levantado una fortaleza de amor y respeto alrededor de mi hijo, un refugio seguro para todos. Qué ingenuo fui. Jamás se me cruzó por la cabeza que la amenaza no vendría de afuera, que la tormenta que arrasaría con todo se estaba gestando en el corazón mismo de la persona por la que yo había sacrificado mi vida entera. La lealtad, me di cuenta demasiado tarde. No siempre es un camino de ida y vuelta. Todo empezó a cambiar, como una pequeña grieta en un muro que nadie ve hasta que es demasiado tarde. El día que David se casó con Laura. Ella venía de otro mundo, uno donde el valor de una persona se medía por la marca de su ropa o el auto que manejaba. Mi hijo, para no ser menos, empezó a adoptar esas costumbres. De repente, nuestras charlas sobre el barrio o el trabajo fueron reemplazadas por sus quejas sobre la bolsa de valores y la importancia de mantener las apariencias, una frase que yo jamás le había escuchado. El muchacho sencillo que amaba las milanesas de su madre ahora solo quería ir a restaurantes caros donde yo me sentía completamente fuera de lugar. La primera vez que sentí la espina de la vergüenza fue en su casa nueva, una de esas con pisos tan brillantes que me daba cosa pisar con mis zapatos viejos. Estábamos por cenar con unos amigos suyos, gente importante, y Laura me miró de arriba abajo. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo a David: «Cariño, ¿no crees que tu papá estaría más cómodo con otra camisa?»
David, en lugar de defenderme, me pasó una camisa suya que me quedaba grande y ridícula. Esa noche comí en silencio, sintiéndome un extraño. Un actor de reparto mal vestido en la gran obra de teatro que era la nueva vida de mi hijo. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Al principio, las excusas eran elaboradas, reuniones de trabajo, viajes de fin de 1900 semana. Después ni siquiera se esforzaban. Un simple «estamos complicados, papá» era suficiente. El teléfono, que antes sonaba cada domingo sin falta, enmudeció. Yo lo miraba, a veces por horas, como un tonto, esperando que el timbre me devolviera por un instante al hijo que recordaba. La esperanza se fue secando, como una planta que nadie riega. Comprendí que el silencio también es una forma de hablar, y la de ellos me estaba gritando que yo ya no era una prioridad en sus vidas. Cuando los visitaba, me sentía como un fantasma sentado a la mesa. David y Laura hablaban por encima de mí, de sus planes de vacaciones en el extranjero, de las fiestas de sus amigos, de la cuota del club. Sus conversaciones eran un idioma extranjero para mí. Yo, que les había enseñado a hablar, ahora no tenía nada que decir que a ellos les interesara. Me limitaba a sentir, a revolver el café que se me enfriaba en la taza, mientras sentía cómo el calor de la familia se convertía en un hielo que me calaba los huesos. Me miraban pero ya no me veían. Estaba presente en cuerpo pero ausente en sus vidas. El golpe más duro fue a través de mis nietos. Un día quise que pasaran una tarde en casa para prepararles unas tortas fritas como las que David amaba de chico. La respuesta de Laura a través del teléfono fue un puñal. «Ay, José, es que los niños se aburren en tu casa. No hay nada que hacer ahí. Está todo tan viejo». ¿Viejo? Mi casa, el lugar donde su padre había sido el rey del mundo, ahora era un sitio aburrido. Me negaron la oportunidad de ser abuelo, de malcriar a mis nietos, de contarles mis historias. Me convirtieron en una visita obligatoria y aburrida, un trámite que cumplir de vez en cuando. Un año se olvidaron de mi cumpleaños. Cumplía 70 años. No es una fecha cualquiera. Esperé todo el día. Me puse la camisa buena, por si acaso aparecían de sorpresa. Mi vecina me trajo un pedazo de torta y me cantó el feliz cumpleaños, con más cariño que mi propia sangre. El teléfono nunca sonó. Cuando David llamó 2 días después, se excusó con un «Se me pasó por completo, papá. He estado hasta el cuello de trabajo». No había enojo en su voz, ni siquiera culpa, solo indiferencia. Esa noche entendí que ya no solo era viejo, sino también invisible para la única persona que me quedaba en el mundo. Comenzaron a excluirme de los eventos familiares importantes, el bautismo de mi nieta menor, la boda de oro de los padres de Laura. Las excusas eran siempre las mismas, envueltas en una falsa preocupación por mi bienestar. «Es una fiesta muy larga, papá. Te vas a cansar. Va a haber mucha gente. No queremos que te agobies». Me mostraban las fotos después, como si eso pudiera reemplazar el abrazo, la celebración compartida. Me estaban borrando sistemáticamente de la memoria familiar, podando la rama seca del árbol genealógico para que se viera más presentable ante su círculo social. Cada foto que veía era la prueba de mi exclusión. Fue en esa época que el dinero se volvió el tema central de cada conversación. David ya no hablaba de sus logros, sino de sus deudas. Se quejaba del costo de la vida, de la hipoteca, de las cuotas del colegio de los niños. Y entre queja y queja, dejaba caer comentarios como al pasar. «Esta casa es enorme para ti solo, papá. Con lo que vale este terreno ahora, podrías vivir como un rey sin preocupaciones». No era preocupación por mí, era el sonido de los tasadores en su cabeza. Estaban empezando a ver mi hogar no como la casa del padre, sino como un activo financiero sin explotar. La humillación más directa vino de Laura. Un mediodía, almorzando en su casa, estaban sus amigas, señoras muy arregladas que me miraban con curiosidad, como a un bicho raro. En medio de la conversación hice un comentario usando un dicho del campo, de los que usaba mi padre. Laura soltó una carcajada forzada y dijo: «Ay, las cosas de José, siempre con sus simplezas». Y para rematarlo, me corrigió la forma de usar los cubiertos. Busqué la mirada de David, esperando una defensa, un gesto.
pero él solo clavó los ojos en su plato, avergonzado. Su silencio fue la peor traición. El sentimiento de ser una carga se hizo carne en mí. Un invierno, caí con una gripe fuerte que me tuvo en cama casi una semana. No podía ni levantarme a calentar una sopa. Los llamé, no para pedirles que vinieran, sino solo para que supieran. Una hora después, sonó el timbre. Era un muchacho de una aplicación de delivery con una bolsa de farmacia. Me habían mandado las medicinas con un desconocido. Vivían a 20 minutos en auto. Esa fue la medida de su afecto. Comprendí que para ellos yo era un problema que se podía solucionar con una transacción, una entrega a domicilio. La soledad de esa fiebre no fue nada comparada con el frío de ese gesto. Miraba a mis vecinos y sentía una envidia que me quemaba por dentro. Veía a don Antonio, el zapatero, rodeado de sus hijos y nietos cada domingo para el asado. Escuchaba las risas, el alboroto. Veía cómo lo trataban con respeto, cómo le pedían consejo, cómo lo hacían parte de sus vidas. ¿Qué había hecho yo de manera tan diferente? ¿Acaso mi sacrificio había sido un error? Empecé a torturarme con preguntas que no tenían respuesta. Les había dado todo para que tuvieran una vida mejor, y en ese camino parece que se habían olvidado de las cosas que realmente importan, las que no se pueden comprar. La Navidad se convirtió en la fecha más triste del año. Las primeras veces, después de que mi Rosa partió, todavía la pasábamos juntos, pero luego empezaron los viajes. Nos vamos a la costa, papá, para que los niños vean el mar. Yo sabía que era mentira. Los veía un amigo del barrio en el centro comercial, o me enteraba por otros que habían hecho una gran fiesta en su casa con la familia de Laura. Preferían mentirme antes que invitarme. Así que mis nochebuenas eran en silencio, con un plato de comida recalentada y el retrato de mi Rosita como única compañía, brindando por los recuerdos. Las pocas veces que venían a mi casa, ya no eran visitas, eran inspecciones. Laura caminaba por las habitaciones con una mirada crítica, tocando las paredes, señalando la humedad del baño o las baldosas gastadas de la cocina. A esta casa hay que ponerle mucho dinero encima para modernizarla, decía, como si hablara con un agente inmobiliario. Ya no veían el porche donde su padre le leía cuentos, ni la cocina donde su abuela le preparó sus platos favoritos. Veían metros cuadrados, potencial de venta, un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era una persona. Me había transformado en un concepto, en una responsabilidad incómoda. Ya no era papá o el abuelo. Era el problema de la casa de viejo, el gasto que tenemos que afrontar, el activo que no podemos liquidar. Nuestras conversaciones perdieron toda calidez. Se volvieron frías, calculadas, siempre girando en torno a un único tema, mi futuro, que en su lenguaje significaba cómo y cuándo iban a deshacerse de la casa y por extensión de mí. El amor se había extinguido por completo, dejando solo las cenizas de la conveniencia. En mi soledad, empecé a hablarle a mi Rosa. Sacaba su retrato del aparador, le quitaba el polvo y le contaba todo. Ay, mi vieja, si vieras en lo que se ha convertido nuestro David. Tiene el corazón lleno de ambición y se olvidó de nosotros, le susurraba. Parecerá locura de viejo, pero sentía que ella me escuchaba, que su mirada serena en la foto me daba fuerzas. Era mi manera de no sentirme completamente solo, de aferrarme a un tiempo en que la palabra familia significaba refugio y no amenaza. Ella era el último bastión de mi cordura en medio del derrumbe. La última vez que vinieron antes del desastre final, su actitud fue distinta. Trajeron facturas, me hablaron con una dulzura empalagosa que no les sentía desde hacía años. Me pintaron un cuadro hermoso. Yo, viviendo con ellos en un cuarto cómodo, sin preocupaciones, cuidado por mi familia. Es por tu bien, papá, para que no estés tan solo, me dijo David, tomándome la mano. Pero sus ojos no sonreían. Sus ojos tenían el brillo frío de la codicia. Mi instinto, ese que se afila con los años y los golpes, me gritó que algo andaba muy mal. Era la calma que anuncia la peor de las tormentas. Reuní la poca fuerza que me quedaba y les dije que no. Les expliqué, con la calma de un hombre que no tiene nada que perder, que esa casa era mi vida. Les hablé de su madre, de los ladrillos que pegamos juntos,
de los recuerdos que vivían en cada pared. Les dije que un hombre sin su lugar, sin sus raíces, es como una hoja en el viento. No lo entendieron. Para ellos, mis sentimientos eran un obstáculo, una terquedad de viejo. La amabilidad fingida se esfumó de sus caras, y por primera vez vi el verdadero rostro de lo que se había estado gestando en sus corazones. Fue entonces cuando la represa se rompió. David se puso de pie, con el rostro descompuesto por la ira, y me gritó las palabras que se me clavaron en el alma como un cuchillo oxidado. «Eres un viejo egoísta e inútil. Esta casa es lo único de valor que tienes y ni siquiera sirves para ayudarnos cuando más lo necesitamos. No entiendes nada del mundo real». Me acusó de egoísta a mí, que les había entregado mi juventud, mis sueños y hasta la herencia de mis padres. Esa fue la última conversación que tuvimos como padre e hijo. El resto fue solo la ejecución de una sentencia que ya habían dictado. Después de que me echaron, pasé las primeras noches en una pensión barata que olía a humedad y a vidas fracasadas. Me sentía hueco, como un edificio en demolición. Durante el día, caminaba por las calles sin rumbo, con el único peso de mi maleta y el de la humillación sobre mis hombros. Cada noche, en la soledad de ese cuarto miserable, sacaba el cofrecito de madera. Era lo único que me quedaba, mi único ancla en medio de la tormenta. Lo acariciaba, sentía la madera suave y gastada, y era como sostener la mano de mi rosa. Adentro no había una solución mágica, solo un fajo de papeles viejos que atesoraba por su recuerdo, no por su valor. Esos papeles me los regaló un muchacho hace más de 30 años. Era un joven ingeniero, flaco, de anteojos, pero con una mirada que ardía de ideas. Alquilaba un pequeño galpón al lado de una obra donde yo trabajaba y soñaba con armar su primer taller de tecnología. No tenía un peso partido por la mitad, pero le sobraba ingenio. Le ayudé desinteresadamente como se ayuda a un hijo. Le levanté unas paredes para que separara su oficina. Le arreglé el techo que se llovía. Le compartí mi almuerzo más de una vez. Veía en él la misma hambre de futuro que yo tuve al llegar a la ciudad. Un día, cuando ya había terminado mi trabajo allí, el muchacho vino a buscarme. Tenía en sus manos una carpeta con unos papeles. «Don José», me dijo con una emoción que le hacía temblar la voz, «usted construyó los cimientos de mi sueño, sin pedirme nada. Yo no tengo cómo pagarle, pero quiero que tenga una parte de estos cimientos». Me entregó un certificado de acciones de su pequeña empresa, que en ese entonces no tenía más que un nombre pomposo y muchas deudas. Me insistió tanto que lo acepté por no hacerle un desplante, por pura cortesía. Para mí, un hombre de campo y de obra, esos papeles no significaban nada. Un papel se vuela, se rompe. El valor estaba en la palabra, en un apretón de manos, en una pared bien construida. Lo tomé como lo que era, un gesto de gratitud de un buen muchacho. Esa noche se lo mostré a Rosa y nos reímos. «Mira, vieja, ya somos empresarios», le dije en broma. Decidimos guardarlo en el cofre de madera donde ella atesoraba sus recuerdos más queridos. La primera foto de David, una carta de su madre, una flor seca de nuestro noviazgo. Era un recuerdo más, un símbolo de una buena acción. Nunca le dijimos nada a David. ¿Para qué? ¿Para darle falsas esperanzas? Nosotros le enseñamos el valor del trabajo, del esfuerzo propio, no de la suerte ni de los golpes de fortuna. No queríamos que creciera pensando que un papelito mágico podía solucionarle la vida. La vida se soluciona levantándose temprano y trabajando duro. Punto. Así que el certificado quedó ahí, en el fondo del cofre, olvidado por el mundo. Era nuestro pequeño secreto, nuestro por si acaso, para una emergencia que nunca creímos que llegaría, nuestro tesoro sentimental, valioso por la historia que tenía detrás, no por lo que prometía. Pasaron los años y el cofre siguió cerrado, acumulando el polvo de los recuerdos. Yo seguí levantando paredes y mi hijo siguió estudiando. La promesa del joven ingeniero se perdió en el tiempo, como tantas otras palabras. Para nosotros, ese papel amarillento era la prueba de que hacer el bien valía la pena, aunque no diera frutos materiales. Era una lección silenciosa que guardábamos para nosotros.
Nunca imaginamos que, décadas después, ese gesto de pura bondad se convertiría en la única herramienta que tendría para defenderme, en la llave que abriría la puerta de mi jaula. El día que todo cambió, yo estaba sentado en la plaza, sintiendo el sol tibio en la cara, tratando de no pensar. De repente, un alboroto me sacó de mi letargo. En un edificio frente a mí, una joven pareja con 2 niños pequeños estaba siendo desalojada. Vi cómo sacaban sus muebles a la vereda, el llanto de la mujer, la mirada de impotencia del hombre, un muchacho joven que apretaba los puños sin poder hacer nada. Los niños no entendían, solo se aferraban a las piernas de su madre. En esa escena vi mi propio reflejo, la misma humillación, la misma injusticia, el mismo dolor. En la cara de ese padre vi la mía. Vi la cara de un hombre bueno, trabajador, que solo quería un techo para su familia y que estaba siendo aplastado por un sistema que no tiene corazón. Vi mi propia historia, la de un hombre que construye hogares y se queda sin uno. Y en ese instante, el recuerdo de mi promesa rosa me golpeó como un rayo. Cuida nuestro legado, nuestra dignidad. No se trataba solo de mí, se trataba de ellos, de todos los que son tratados como un número. Mi dolor dejó de ser mío y se convirtió en una causa. La tristeza se transformó en una rabia fría y decidida. Esa misma tarde, en la soledad de mi cuarto, abrí el cofre de madera, pero esta vez no lo abrí para consolarme con un recuerdo. Lo abrí con un propósito. La luz amarillenta de la bombilla iluminó los papeles y por primera vez no vi el pasado, sino el futuro. Ya no eran un símbolo de gratitud, eran un arma silenciosa, paciente, que había esperado 30 años para ser disparada, y decidí que no la usaría para la venganza, porque el odio te consume y te convierte en aquello que desprecias. La usaría para la justicia, una justicia a mi manera. Con manos temblorosas, busqué el nombre de la empresa en una computadora de un locutorio, el nombre que el joven ingeniero me había dicho tantos años atrás. Al principio no lo encontraba, pero luego apareció. Ya no era un tallercito, era un gigante tecnológico, una de esas empresas de las que todo el mundo habla. Busqué el valor de las acciones. Los números en la pantalla empezaron a bailar. No podía creerlo. Tuve que pedirle al chico del local que me lo confirmara. El valor de ese papel olvidado, de ese gesto de bondad, era una fortuna. Una fortuna que mi hijo, en su ceguera, nunca supo que existía. Mi primer pensamiento no fue comprarme una casa de lujo ni un auto nuevo. Mi primer pensamiento fue la cara de esa familia en la vereda. Mi primer pensamiento fue mi Rosa, y supe exactamente lo que tenía que hacer. La venganza era destruir, y yo había pasado mi vida entera construyendo. Por eso, decidí que no le quitaría nada a mi hijo. Le iba a dar una lección, pero no con odio. Iba a usar ese dinero para honrar el nombre de mi esposa, para crear algo que perdurara. Así nació, en esa pensión oscura, la idea de la Fundación Rosa Ríos. Una fundación para construir, no para castigar. Al día siguiente, con una determinación que no sentía en años, busqué un abogado. No uno de los grandes y caros, sino uno de barrio. Un hombre que tenía la oficina llena de expedientes de gente humilde. Entré con mi maleta, saqué el cofre y puse los papeles sobre su escritorio. El hombre me miró con incredulidad, pero luego vio la verdad en mis ojos. Le di una sola instrucción: liquidar una pequeña parte de esas acciones, solo lo necesario para empezar sin hacer ruido. El plan ya estaba en marcha. Mi segunda vida, la vida de don José Manuel Ríos, estaba a punto de comenzar. Mi primera acción no fue un acto de venganza, sino de reparación. Con la ayuda del abogado, encontré al dueño del edificio donde vivía aquella familia que iban a desalojar, y sin que nadie supiera quién era yo, le hice una oferta y compré la propiedad entera. Al día siguiente, el aviso de desalojo fue cancelado. Fui a visitarlos personalmente, como un simple vecino, preocupado. Les dije que el nuevo propietario era un hombre justo y que les ofrecía un contrato de alquiler que sí podían pagar. Ver el alivio en sus ojos, la forma en que el padre me abrazó sin saber que yo era su benefactor, me devolvió una parte del alma que creía perdida. Luego establecí formalmente la Fundación Rosa Ríos. Quería que el nombre de mi esposa,
que mi hijo y su mujer habían manchado con su codicia, volviera a ser sinónimo de amor y amparo. El propósito era sencillo y claro, como el agua de un arroyo: ayudar a la gente de trabajo, a los emprendedores que solo necesitaban un empujón, como aquel ingeniero, y darles un hogar digno a los ancianos que, como yo, habían sido abandonados a su suerte. Empecé en mi propio barrio, el lugar de mis alegrías y mis penas. La noticia corrió de boca en boca, la de un misterioso donante que estaba sanando las heridas de la comunidad. Mientras tanto, la vida les presentaba la cuenta a David y a Laura. Me enteré por una antigua vecina que el negocio del siglo, en el que invirtieron todo el dinero de la venta de mi casa, resultó ser una estafa monumental. Lo perdieron absolutamente todo. Se quedaron ahogados en deudas, con un estilo de vida que ya no podían sostener. La misma ambición que los llevó a traicionarme se convirtió en el lazo que les apretó el cuello. No sentí alegría, para ser sincero. Sentí una profunda pena, un sabor amargo a desperdicio. Habían demolido un hogar de verdad para construir un castillo de naipes que se derrumbó con el primer soplido. Fue un pequeño periódico de barrio el que destapó el misterio. Un joven periodista, conmovido por las historias de la fundación, quiso conocer al benefactor. Mi abogado me recomendó seguir en el anonimato, pero yo me negué. Quería que mi historia sirviera de algo, que otros viejos solos y arrinconados supieran que no están vencidos. La nota salió en primera plana con una foto mía sentado en un banco de la plaza. El titular era simple: el albañil jubilado que construye un futuro para su barrio. El artículo mencionaba que la fundación se financiaba gracias a una vieja inversión que había hecho en mi juventud. Ahí estaba yo, expuesto al mundo. Puedo imaginar la escena perfectamente. David, tomando su café en la mañana, seguramente quejándose de su mala suerte, abriendo el periódico y encontrándose con mi cara. Puedo ver sus ojos recorriendo las líneas, incrédulos. El nombre de su madre, la fundación, la mención de una fortuna, el viejo inútil al que abandonó a su suerte no solo estaba bien, sino que era el hombre del que todo el barrio hablaba. El piso que él creía firme bajo sus pies debió abrirse en ese instante. Descubrió que la verdadera riqueza de su padre no estaba en los ladrillos que vendió, sino en un secreto que su soberbia le impidió ver. El teléfono no tardó en sonar. Era un número que no tenía agendado, pero que reconocí al instante. Era David. No atendí. Llamó una y otra vez, con una desesperación que se sentía a través de la vibración del aparato. Luego los mensajes, cientos de ellos. Papá, por favor, tenemos que hablar. Papá, te he estado buscando como un loco. Papá, perdóname. Al día siguiente, llamó Laura, con su voz melosa, diciendo que siempre supo que yo tenía un gran corazón. Sus palabras, que antes me habrían hecho llorar de alegría, ahora me sonaban huecas, falsas. Eran las palabras de alguien que llama a un billete de lotería premiado, no a un padre. Una semana después, se presentaron en la modesta oficina que habíamos alquilado para la fundación. David tenía los ojos rojos y me habló de su arrepentimiento, de las noches sin dormir, del error terrible que había cometido. Laura asentía a todo, agregando que la presión y las malas influencias lo habían llevado a eso. Era un teatro, una actuación tan pobre que me daba lástima. No veían a un padre al que habían herido. Veían una solución a sus problemas financieros. Creían que podían venir con una disculpa ensayada a reclamar la herencia que habían despreciado, a tomar control de la fortuna que ignoraron. Los miré a los dos, a mi hijo y a su esposa, tan rotos por la codicia, y una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que ahora te hago a ti, que me estás escuchando. Si tú tuvieras este secreto, si tú estuvieras en mis zapatos después de todo lo que pasaste, ¿qué harías ahora? ¿Les darías una segunda oportunidad, creyendo que la gente puede cambiar, o protegerías tu paz y tu nueva vida de aquellos que ya demostraron ser capaces de destruirla por dinero? Es una decisión difícil donde se enfrentan el corazón y la memoria. Cuéntame qué camino tomarías tú en esta encrucijada de la vida. Escuché todo su discurso sin interrumpirlos. Dejé que vaciaran su cargamento de excusas y falsas promesas.
Cuando terminaron, el silencio se hizo pesado en la pequeña oficina. Los miré fijamente, no con odio, sino con una calma que me sorprendió a mí mismo, y les dije, se equivocan, esto no es su herencia. Les expliqué que la Fundación Rosa Ríos era un pacto sagrado con la memoria de su madre, un compromiso con la gente que, como ella, creía en la bondad y el trabajo, y les dije que el dinero que la sostiene nació de la dignidad que ellos intentaron pisotear, y por lo tanto, jamás podrían tocarlo. Mi voz no tembló. Por primera vez en mucho tiempo, el control lo tenía yo. David y Laura se fueron de mi oficina ese día y nunca más los volví a ver. Supe por los vecinos que su castillo de apariencias se terminó de derrumbar. Sin dinero y carcomidos por el resentimiento, su matrimonio se deshizo como un nudo mal hecho. David, me contaron, perdió su trabajo y terminó viviendo de favores, un hombre quebrado por dentro y por fuera. Intentó llamarme un par de veces más, pero yo ya no tenía nada que decirle. No le guardo rencor, pero su historia en mi libro ya está terminada. Mi vida, en cambio, floreció. Me rodeé de una nueva familia, una elegida. Los jóvenes emprendedores a los que la Fundación les dio un primer empujón, mis vecinos de siempre, los abuelos que ahora viven sin miedo en las viviendas que construimos. Dejé de ser el hombre invisible para convertirme en Don José, el abuelo del barrio. Ahora mismo estoy sentado en un banco de la plaza que ayudamos a remodelar con la Fundación. El sol de la tarde me calienta la cara y veo a los niños correr donde antes solo había tierra seca. El olor a pan recién horneado me anuncia la llegada de una joven pareja a la que ayudamos a abrir su panadería. Vienen a Pinham Cities traerme un pan de regalo como hacen cada tarde. Lo acepto con una sonrisa, una de esas que nacen de muy adentro. Mi casa ya no es de ladrillos, es de estos momentos, de estas sonrisas, de estas vidas que se entrelazan con la mía. Miro al cielo, buscando el rostro de mi Rosa entre las nubes, y le sonrío también como diciéndole en silencio, lo logramos, vieja, construimos algo que sí vale la pena. Al final, uno aprende que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes ni en propiedades. Su verdadera fortuna es poder caminar por la calle y recibir el saludo cariñoso de tus vecinos. Es saber que has sido un pilar para alguien. Es acostarte por la noche con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Mi hijo quiso quitarme una casa y, sin saberlo, me obligó a construir un legado. Me enseñó la lección más dura, que a veces, perdiéndolo todo, es cuando realmente te encuentras a ti mismo y descubres lo que de verdad importa. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.